El olor a desinfectante fue lo primero que me dijo la verdad, una verdad que mi corazón de madre se negaba a aceptar. No era el olor de un lugar de curación temporal, sino el hedor estéril y permanente del olvido. Hace 7 días, mi hijo Ricardo y su esposa, Isabela, me trajeron a esta habitación impersonal en el Hospital Público de la Ciudad de México, con sus paredes desconchadas y el eco constante de toses y lamentos lejanos. «Es solo por unos días, mamá, hasta que te sientas más fuerte», dijo Ricardo, evitando mi mirada, mientras Isabela ya ajustaba el espejo del coche, impaciente por marcharse. En ese momento, yo era solo un obstáculo en su camino hacia una vida más ligera, una vida sin el peso de una madre encorvada por la artritis y el tiempo. Me dejaron con una pequeña bolsa de tela raída, donde guardo lo que queda de mí, un costurero, algunas piezas de ropa interior y la frágil dignidad que no lograron arrancar. Todas las noches, el zumbido fantasma de mi vieja máquina. Singer llena el silencio, una melodía que me recuerda el pequeño taller en mi casa, el hogar que vendí para darles el enganche para el lujoso apartamento donde ahora ya no era bienvenida. Cada puntada que di en la vida, cada vestido de novia, cada uniforme escolar, cada dobladillo ajustado, fue un ladrillo en la construcción de su futuro, un futuro donde, irónicamente, no había espacio para mí. Me convertí en un retazo de tela vieja, guardado en una caja para no volver a ser usado. Pero esta noche, mientras observaba a la joven frágil en la cama de al lado temblar de frío, su suéter andrajoso ofreciendo poco consuelo, algo cambió. Sus ojos, grandes y perdidos, se encontraron con los míos, y me hizo la pregunta que reanimó el propósito en mis manos nudosas e inútiles. Y allí, en el silencio cortante de aquel lugar de abandono, no planeé una venganza, planeé mi resurrección. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de Historias de Sanación y Sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas, que ya han pasado por algo parecido. Los días en el hospital se fundieron en una rutina gris y dolorosa, marcada por el sonido agudo del carrito de medicamentos a las 6 de la mañana y por el silencio pesado que se instalaba tras el último gemido de la noche. La ventana de mi habitación daba a una pared de ladrillos, una metáfora perfecta del final, del camino en el que me encontraba. Veía a otras familias entrar y salir, trayendo flores, revistas y el calor de conversaciones banales que, para mí, sonaban como la más bella de las músicas. Traían recipientes de comida casera, y el olor a comino y cilantro que se escapaba por el pasillo me transportaba de vuelta a mi cocina, a los domingos en que Ricardo, todavía niño, raspaba la olla de arroz con leche, ensuciándose la nariz de canela, como aquel niño, que lloraba cuando yo salía de su campo de visión, pudo convertirse en el hombre que me dejó en este depósito de vidas gastadas y nunca más miró hacia atrás. La comida del hospital era insípida, una pasta sin color ni memoria que tragaba con dificultad, no por la falta de sabor, sino porque cada bocado era la confirmación de mi abandono. Me volví invisible. Las enfermeras pasaban junto a mí con una eficiencia fría, cambiando mi suero, midiendo mi presión, pero sin verme nunca de verdad. No veían a Elvira, la costurera que podía transformar un simple trozo de tela en un sueño. Veían solo la cama 12, un cuerpo viejo ocupando un espacio que pronto sería de otro. Y en la soledad de las tardes, me encontraba observando mis propias manos, las articulaciones hinchadas por la artritis, los dedos torcidos, y me preguntaba si su utilidad realmente había llegado a su fin. Ellas, que siempre fueron mi fuente de orgullo y sustento, ahora temblaban al sostener un vaso de agua, testigos silenciosos de mi nueva y aplastante inutilidad. La chica en la cama de al lado, Sofía, rara vez hablaba. Su juventud contrastaba con la resignación en su mirada, un pozo de tristezas que yo conocía bien. Pasaba horas mirando al techo, perdida en un mundo que parecía habérselo robado todo. Aquella noche, el frío que se colaba por las rendijas de la ventana era más cortante,
y la vi encogerse bajo la delgada manta, abrazando su propio cuerpo en un inútil intento de calentarse. Su suéter, de una lana ya gastada y llena de bolitas, tenía un feo desgarro en el hombro, una boca abierta que parecía gritar su vulnerabilidad. Fue entonces cuando, con una voz que era poco más que un susurro, se giró hacia mí. «Disculpe, señora», dijo, con los ojos fijos en la bolsa de tela a los pies de mi cama. «¿Qué tiene ahí dentro?» Mi corazón dio un brinco. Abrí la bolsa y le mostré mi tesoro. Carretes de hilo de colores, un juego de agujas brillantes, unas pequeñas tijeras y mi dedal de metal, suavizado por décadas de uso. Un brillo de esperanza surgió en sus ojos. «¿Usted podría arreglar mi suéter? Es lo único que tengo de mi madre». La petición era tan simple, tan pura, que rompió la costra de apatía que se había formado alrededor de mi corazón. En el momento en que tomé la prenda en mis manos, una jefa de enfermeras, una mujer de hombros anchos y expresión agria, se detuvo junto a nuestras camas. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz alta y ríspida, atrayendo la atención de otros pacientes. «¿Cree que está en su casa, abuela? Esto es un hospital, no un taller de costura. Guarde esas tonterías ahora mismo. No tenemos tiempo para esto». La palabra tonterías resonó en la habitación. Una sentencia pública que declaraba mi vida entera, mi arte, como algo trivial y sin valor. La sangre subió a mi rostro, un calor de vergüenza que no sentía desde la infancia. Me quedé paralizada, con el suéter de Sofía en mi regazo y las miradas de extraños sobre mí. La enfermera me fulminó con la mirada una última vez antes de seguir su camino. El sonido de sus zapatos en el pasillo era como martillazos en mi dignidad. Sofía bajó la cabeza. El brillo de esperanza en sus ojos se apagó por completo, y vi en ella el reflejo de mi propia derrota. En ese instante, tenía una elección. Podía obedecer, guardar mi costurero y aceptar el veredicto de que yo era solo una carga inútil. Podía hundirme en esa cama y dejar que la tristeza finalmente me consumiera. O podía luchar, no con gritos ni argumentos, sino de la única manera que conocía, con una aguja y un hilo. Esperé a que la enfermería se quedara en silencio de nuevo, a que la oscuridad de la noche nos ofreciera un manto de complicidad. Entonces, bajo la débil luz de la pequeña lámpara de cabecera, me giré de modo que mi cuerpo bloqueara la visión del pasillo, y, con las manos temblorosas, no por la artritis, sino por la determinación, pasé el hilo por el ojo de la aguja. La primera puntada que di en aquella tela gastada fue un acto de rebelión silenciosa. No estaba solo arreglando un desgarro. Estaba declarando que mi habilidad no era una tontería. Seguí cosiendo, sintiendo el hilo unir no solo la lana, sino también nuestras soledades. Fue entonces, al pasar la aguja por dentro del forro para esconder el nudo, que mis dedos tocaron algo que no debería estar allí, una pequeña dureza, un secreto cosido en el corazón de aquella prenda gastada. Mientras mis dedos exploraban el contorno del objeto secreto, mi mente viajaba a un tiempo en que estas mismas manos eran la fuente de toda la seguridad en el mundo de mi hijo. Enviudé cuando Ricardo tenía solo 8 años, y el zumbido de mi máquina de coser se convirtió en la banda sonora de su infancia. La pequeña casa en Iztapalapa, que heredé de mis padres, era modesta, pero la llené con el olor de telas nuevas y el calor de la plancha. Yo era la primera en despertar y la última en dormir, cosiendo para las tiendas del centro, remendando la ropa de los vecinos, haciendo vestidos de quinceañera, que transformaban a las niñas en princesas por una noche. Cada peso ganado era sagrado, destinado a los libros de Ricardo, a su uniforme impecablemente planchado, al pollo asado del domingo que era nuestro pequeño lujo. Recuerdo una noche en que enfermó con una fiebre alta y pasé la madrugada a su lado, con un paño húmedo en su frente con una mano y la otra cosiendo una entrega urgente bajo la luz de un velador. No lo veía como un sacrificio. Era simplemente el lenguaje de mi amor. Él era mi mundo, la obra maestra que estaba tejiendo con los hilos de mi propia vida. Le enseñé a ser fuerte,
a ser honesto, a valorar el trabajo duro. Mal sabía yo que las lecciones más importantes, las de lealtad y gratitud, se habían perdido en algún punto del camino, deshilachadas como una costura mal hecha que cede bajo la menor presión. Verlo graduarse de la universidad, el primero de nuestra familia, fue el día más orgulloso de mi vida. Usé mi mejor vestido, uno que yo misma hice, y lloré silenciosamente en la última fila, sintiendo que cada noche mal dormida, cada dedo pinchado por la aguja, había valido la pena. El cambio comenzó de forma sutil, como un hilo suelto que poco a poco deshace una trama entera. El nombre del cambio era Isabela. Entró en nuestras vidas con una sonrisa pulcra y zapatos caros, proveniente de una familia que medía el valor de las personas por el barrio donde vivían y el coche que conducían. Al principio, me esforcé por quererla, por ver lo que mi hijo veía. Preparé sus platos favoritos, me ofrecía ajustar sus vestidos de diseñador, pero mis gestos de afecto eran recibidos con una condescendencia velada. Mi comida era demasiado grasosa. Mis historias eran pintorescas. Mi acento del barrio era algo a ser corregido en voz baja. Ricardo, ciego de amor, comenzó a ver el mundo, y a mí, a través de los ojos de ella. La primera humillación pública ocurrió durante una cena para conocer a los padres de Isabela, en un restaurante caro donde los cubiertos eran más numerosos que los platos en mi casa. Intentando conectar, comencé a contar con orgullo sobre un complejo trabajo de bordado que hice para el altar de una iglesia local. En medio de mi frase, Isabela me interrumpió con una risa leve, pero cortante. «Ay, mamá, no vamos a aburrir a todos con sus historias de costura», dijo, poniendo su mano sobre la mía. «¿Qué tal si nos cuentas sobre tus nuevas cortinas, querido?» Se giró hacia Ricardo, cambiando de tema y dejándome con las palabras atrapadas en la garganta. Miré a mi hijo, esperando una mirada de defensa, un pequeño gesto de apoyo, pero él solo le sonrió a su prometida, cómplice de mi anulación. En ese momento, en esa mesa llena de extraños, me sentí como un adorno antiguo y vergonzoso, una pieza que ya no combinaba con la nueva decoración de su vida. La segunda humillación fue más profunda, pues ocurrió en el santuario que un día llamé hogar. Después de que se casaron, me convencieron de vender mi casita. Es para ayudar con el enganche de nuestro nuevo apartamento, mamá. Tendrás una habitación hermosa. Vivirás con nosotros. No tendrás que preocuparte por nada más, me aseguró Ricardo. La verdad era que mi habitación era un pequeño cuarto de servicio al fondo, y mi máquina de coser quedó guardada, cubierta por una sábana, pues su ruido molestaba el home office de Isabela. Yo intentaba ayudar, pero mis intentos eran vistos como intromisión. Una noche, no podía dormir, y fui a la cocina a beber un Shimon-Sindardi vaso de agua. La puerta de su cuarto estaba entreabierta, y oí sus voces en susurros tensos. «No sé qué hacer, Ricardo. Las cuentas son cada vez más altas», dijo Isabela. «Con tu madre aquí, es una boca más que alimentar. Su pensión apenas paga las medicinas. Se está convirtiendo en un peso financiero, una carga que tenemos que llevar». Me quedé paralizada, el vaso temblando en mi mano. La respuesta de mi hijo fue la puñalada final. No me defendió. Suspiró, cansado. «Lo sé, Isa. ¿Qué quieres que haga? Es mi madre». La resignación en su voz era peor que cualquier acusación. Ya no era su madre. Era un problema a resolver, una carga, una boca extra. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Me acosté en la cama y abracé mi propio cuerpo, sintiendo el frío del abandono instalarse en mis huesos. Mucho antes de que me dejaran en este hospital, ese conocimiento convirtió mis últimos meses en su casa en un infierno silencioso. Cada plato de comida que aceptaba parecía un acto de caridad forzada. Cada metro cuadrado que ocupaba era un espacio robado de su vida perfecta. Cuando desarrollé una tos persistente, vi el brillo de una oportunidad en los ojos de Isabela. Me rodearon de una falsa preocupación, insistiendo en que necesitaba cuidados especializados, que ellos, con sus vidas ocupadas, no podían ofrecer.
El viaje al hospital fue un borrón de promesas vacías y gestos apresurados. Volveremos todos los días, mamá. Es por tu bien. La puerta del coche se cerró y, con ella, el último capítulo de mi vida con ellos. Ahora, de vuelta al presente, a la débil luz de la cama del hospital, el recuerdo de aquellas humillaciones alimentaba la pequeña llama de rebeldía que la enfermera había intentado apagar. Miré a Sofía, cuyo rostro estaba pálido de expectativa. «Hay algo aquí dentro», susurré, mostrándole el pequeño bulto que sentía a través del forro. Sus ojos se abrieron de par en par, y asintió, dándome permiso para descubrir el secreto de su madre. Con el cuidado de quien realiza una cirugía delicada, usé la punta de mis pequeñas tijeras para deshacer la costura interna, un hilo a la vez. Lo que cayó en la palma de mi mano no era un botón o una piedra que una niña guardaría. Era un pequeño trozo de papel, doblado tantas veces sobre sí mismo que se había convertido en un cuadrado duro y amarillento por el tiempo. Con los dedos temblorosos, lo desdoblé. Era un boleto de lotería, y en él, casi borrada, había una fecha de hacía casi 5 años. Ok. Acto 4. Clímax. Emocional. Sostuve el pequeño papel amarillento en mis manos y su fragilidad parecía reflejar la nuestra. Allí estaba un sueño olvidado de la madre de Sofía, un boleto comprado con la esperanza de una vida diferente, luego guardado y cosido dentro de la única prenda de valor que podía dejarle a su hija, quizás por instinto, quizás por accidente. Sofía me contó, con la voz entrecortada, que su madre siempre compraba un boleto con los mismos números, las fechas de nacimiento de ella, de su abuela, y el día en que se conocieron. Era un pequeño ritual de fe en un mundo que les daba pocos motivos para creer. Mirando los números casi ilegibles, una ola de escepticismo me golpeó. Tantos años habían pasado. Los premios de lotería caducan. Las fortunas no reclamadas se pierden en los laberintos de la burocracia. ¿Estábamos nosotras? 2 mujeres abandonadas en un hospital público, solo aferrándonos a otra falsa esperanza. La alegría inicial dio paso a una ansiedad palpable. ¿Qué haríamos con eso? No teníamos cómo verificarlo. Estábamos atrapadas en esas camas, dependientes de la buena voluntad de enfermeras sobrecargadas que ya me veían como una molestia. Sofía pareció leer mis pensamientos, y su rostro, que por un momento se iluminó, volvió a cerrarse en su máscara habitual de resignación. Le entregué el boleto. «Es tuyo», le dije. «Es la herencia de tu madre». Ella lo sostuvo con una delicadeza reverente, no como un boleto premiado, sino como la última carta de amor que jamás recibiría. Y en ese silencio, la posibilidad, por más remota que fuera, era un hilo de luz en la oscuridad. Era la prueba de que, incluso en los lugares más olvidados, el destino podría haber cosido un plan secreto, esperando solo las manos correctas para descubrirlo. Nuestra salvación vino en la forma de Javier, un joven conserje de hombros caídos y mirada amable que siempre nos daba un «buenos días». Sincero, algo raro en ese lugar. Nos vio susurrando sobre el boleto, la excitación y el miedo, danzando en nuestros rostros, y se acercó con su carrito de limpieza. Con una timidez que contradecía su curiosidad, preguntó qué había pasado. Le mostramos el papel antiguo. En lugar de reírse de nosotras, sus ojos se abrieron de par en par. Recordaba vagamente una noticia, años atrás, sobre un premio millonario que nunca fue reclamado en la Ciudad de México, un festín para los periódicos durante semanas. «Esperen aquí», dijo, y desapareció por el pasillo. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Cada vez que la puerta se abría, nuestros corazones daban un brinco. Finalmente, cuando ya habíamos perdido la esperanza, Javier regresó, no con su uniforme de trabajo, sino con su ropa normal, pues su turno ya había terminado. No necesitó decir una palabra. La expresión en su rostro, una mezcla de asombro y euforia, lo decía todo. En sus manos, sostenía la impresión de una página de un sitio web de noticias. Se sentó en el borde de la cama de Sofía y con la voz temblorosa,
Comenzó a leer los números sorteados en aquella fecha olvidada. 6, 17, 23. Cada número que pronunciaba era un escalón que subíamos para salir del pozo. Cuando leyó el último número, el aire pareció enrarecerse. Los 6 números coincidían. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por un sollozo que se le escapó a Sofía. No fue un grito de alegría, sino un sonido de alivio tan profundo, tan cargado de dolor pasado, que me partió el corazón. La fortuna no era solo dinero, era justicia. En ese momento, mientras Sofía lloraba silenciosamente, sosteniendo mi mano con una fuerza que no sabía que poseía, algo se realineó dentro de mí. El dinero era suyo, el destino era suyo, pero el descubrimiento había sido mío. Mis manos, las mismas que Ricardo e Isabela consideraban inútiles, las mismas que la jefa de enfermeras despreció como herramientas para tonterías, habían encontrado esperanza en el forro de un suéter roto. Una ola de dignidad silenciosa me llenó. No era una víctima esperando que mi hijo volviera. Era Elvira, la costurera, y mis manos todavía podían unir los hilos rotos del mundo. Fue en ese exacto instante de claridad que la puerta de la habitación se abrió. Era Ricardo. Mi corazón se hundió, pero no de anhelo, sino de una fría repulsión. No traía flores, ni una disculpa. Traía una tabla con pinza. Caminó hasta mi cama con la prisa de quien resuelve un trámite burocrático, apenas mirando a Sofía. «Mamá, qué bueno que estás. Despierta», dijo, con ese tono falsamente cariñoso que usaba para conseguir lo que quería. «Solo necesito tu firma aquí. Es para autorizar la venta de los últimos muebles viejos que estaban en el almacén. Así ya no tienes que preocuparte por eso». Me extendió un bolígrafo. Miré su mano, luego las mías, y, por primera vez, vi la verdad con una nitidez dolorosa. Él estaba allí para finalizar mi anulación, para borrar los últimos vestigios de mi existencia. Con una calma que lo sorprendió, levanté mi mano. «No», dije. Mi voz no vaciló. «Mis manos», continué, mirando mis dedos torcidos. «Las manos que tú y tu esposa consideran una carga, acaban de coser un futuro, pero no el tuyo». La confusión en el rostro de Ricardo fue casi cómica. Parpadeó, sin entender, mirando de la tabla a mí, como si estuviera delirando. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Es solo una firma. Deja de ser terca». Su irritación comenzó a traslucirse, la fina capa de falsa preocupación deshaciéndose para revelar el egoísmo debajo. Pero yo ya no sentía la necesidad de complacerlo, de buscar su aprobación. La lealtad ciega que me encadenó a él toda la vida se había roto. Retiré mi mano y la coloqué sobre la de Sofía, que sostenía el boleto premiado. «Dije que no voy a firmar», repetí, y esta vez mi voz tenía el peso del acero. «Ya no hay nada tuyo que yo deba firmar, Ricardo. Ya has quitado todo lo que podías. Puedes irte ahora». Abrió la boca para protestar, quizás para gritar, pero al ver la expresión en mi rostro, no de ira, sino de una compasión distante, como si mirara a un extraño lamentable, se calló. Era un niño mimado al que le habían negado un dulce. Sin más argumentos, retrocedió, derrotado por una fuerza que no podía comprender. Salió de la habitación, dando un portazo. El sonido resonó, no como un trueno, sino como el suave cierre de un libro. Sofía me miró, con los ojos brillantes de admiración y lágrimas. «Usted», susurró, «usted no solo arregló mi suéter. Usted me hizo sentir que importo». Y supe que tenía razón. Ricardo pensó que me estaba dejando para morir. Un problema resuelto. No sabía que la firma que negué era el sello de mi libertad. Aquella noche no dormimos. Planeamos el primer día del resto de nuestras vidas. A la mañana siguiente, lo que hice dejaría a todos, especialmente al personal de ese hospital, boquiabiertos. Nos gustaría sentir tu presencia en este exacto momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es. Ahí ahora. Al hacerlo, creamos una red de energía y apoyo para esta historia.
Un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. A la mañana siguiente, una quietud determinada se apoderó de nuestro rincón del hospital. Con la ayuda de Javier, contactamos un servicio de asistencia social que envió a una representante para garantizar mis derechos. La jefa de enfermeras me miró con incredulidad cuando anuncié formalmente que estaba de alta, por voluntad propia. No hubo drama ni acusaciones, solo la dignidad de una mujer que retomaba el control de su destino. Mientras Sofía, ahora con una postura erguida y un brillo de confianza en los ojos, firmaba sus propios papeles, yo guardaba mis pocas cosas en mi bolsa de tela. Aquel pequeño saco, que antes representaba todo lo que me quedaba de una vida de servidumbre, ahora era el equipaje para un nuevo viaje. Salimos por la misma puerta por la que entré como una carga. Dejamos atrás el olor a desinfectante y el sonido del sufrimiento, caminando lado a lado hacia el sol de la mañana, no como víctimas que habían ganado la lotería, sino como compañeras que habían encontrado la una en la otra, la fuerza para reescribir sus propias historias. La libertad no estaba en la fortuna que nos esperaba, sino en el simple acto de dar aquel primer paso hacia afuera, juntas. No compramos una mansión ni ropa de diseñador. Lo primero que hicimos fue encontrar una casa modesta, pero con un patio soleado y una habitación lo suficientemente grande para nuestro sueño. Aquel espacio, antes vacío y sin vida, rápidamente se llenó con el zumbido de máquinas de coser de segunda mano, el olor a café recién hecho y el colorido vibrante de decenas de rollos de tela. En la puerta, pintamos una placa de madera con letras esmeradas. El hilo que une. El taller nació no como un negocio, sino como un refugio. Sofía, con una habilidad para los números y la organización que me dio, sorprendía. Se encargaba de todo, mientras yo hacía lo que nací para hacer: enseñar. Otras mujeres comenzaron a llegar, atraídas por la promesa de aprender un oficio. Eran madres solteras, viudas, jóvenes que, como Sofía, no tenían a nadie. No les enseñaba solo a coser. Les enseñaba a remendar sus propias vidas, a encontrar valor en sus manos y a tejer una red de apoyo que nadie podría rasgar. Las noticias sobre Ricardo e Isabela me llegaban a través de una antigua vecina que me llamaba de vez en cuando. La negativa a firmar los papeles para la venta de mis muebles fue la pequeña piedra que inició una avalancha. Aparentemente, contaban con ese dinero para cubrir deudas que se habían ocultado el uno al otro. El lujoso apartamento, que era el símbolo de su estatus, se convirtió en una prisión financiera. La fachada de felicidad perfecta que mostraban al mundo comenzó a resquebrajarse, revelando la podredumbre de la codicia y el egoísmo. La vecina me contó que peleaban constantemente, sus voces resonando por el pasillo del edificio. El imperio de apariencias de ellos, construido sobre mi sacrificio y mi anulación, era frágil y hueco. No sentí alegría al oír aquello, solo una piedad distante. La justicia, me di cuenta, no necesitaba venganza. A veces, solo exige que te retires para que la estructura podrida se derrumbe por sí sola. Hoy, la luz del atardecer entra por la ventana del taller, iluminando los rostros concentrados de mis alumnas. El sonido de las máquinas de coser es la música de nuestra resurrección. Veo a Sofía al otro lado de la sala, riendo con una clienta, y mi corazón se llena de una paz que ninguna riqueza material podría comprar. Ella me llama mamá, y la palabra, que un día me trajo tanto dolor, hoy es mi mayor honor. Miro mis manos, todavía nudosas y marcadas por el tiempo, pero ahora no son una señal de mi edad o fragilidad. Son un mapa de cada vida que hemos tocado, de cada pedazo de esperanza que hemos cosido. Construimos una familia, no de sangre, sino de hilos, hilvanada con respeto mutuo y la fuerza silenciosa de mujeres que se niegan a ser desechadas. Hoy, no tengo el lujo que mi hijo tanto buscaba, pero tengo respeto, y eso, ya nadie me lo quita.